Todos los días sábados hay escuelita bíblica acá y en distintos barrios de la ciudad que tenemos, donde tratamos de enseñar y educar a los niños y enseñarles principalmente la palabra del Señor. Así que si algún papá es de acá de la zona y quiere traer a sus hijos acá los sábados a las 3 de la tarde, los puede traer perfectamente, que hay maestras que lo están esperando para enseñarles la palabra del Señor. Muy bien, hoy el Señor está obrando de una manera especial y trayendo sobre nuestras vidas fuerza y fortaleza de Dios para poder encaminarnos en los caminos del Señor. Los caminos del Señor son caminos difíciles. La Biblia dice que es el camino angosto por el cual debemos caminar por ese camino angosto. Y ancho es el camino que lleva a la perdición. En esta iglesia estamos hablando en los últimos tiempos de la venida del Señor. Y dentro de los acontecimientos que tienen que ver con la venida del Señor, hemos hablado de varias cosas, de los cataclismos que van a venir, de las situaciones peligrosas para la iglesia, de la persecución de la iglesia. Y hoy, en el tema de hoy, nos toca hablar del hombre de pecado, el famoso hombre de pecado o el anticristo, la persona que va a aparecer muy pronto en la sociedad y que vamos a tener, tal vez nosotros, nuestra generación, lo tenga que ver y tenga que encontrarse con el anticristo. El anticristo está profetizado en la Biblia hace miles de años, desde el libro de Daniel, que habla del anticristo. El libro de Daniel fue escrito 900 años antes de Jesucristo, y de allí se está profetizando de la venida de este personaje. Este personaje es un personaje de la historia que va a levantarse, y ya cuando hablamos de este personaje estamos hablando de los tiempos finales, que ya estamos cerca de los tiempos finales. Los tiempos finales son tiempos peligrosos donde la iglesia va a tener que atravesar una serie de principios de dolores, dice la Biblia, los principios de dolores que va a atravesar la iglesia. Como iglesia creemos en que el Señor va a arrebatar a la iglesia antes que venga el anticristo. Es decir, que la iglesia va a ser llevada antes del anticristo, lo que predicamos y lo que creemos y lo que enseñamos. En ese arrebatamiento de la iglesia, todos los que estén preparados para encontrarse con el Señor se van a ir con el Señor. Y los que no estén preparados para encontrarse con el Señor se van a quedar aquí en la tierra y van a tener que encontrarse y van a tener que enfrentar al anticristo. Eso es una de las cosas calamitosas que va a sufrir mucha gente. Porque muchos dirán: Señor, hemos estado en tus reuniones, enseñaste en nuestras plazas. Incluso dirán algunos: en tu nombre hemos echado fuera demonios y en tu nombre hemos sanado a los enfermos. Y el Señor les dirá: yo nunca os conocí, hacedores de maldad. No sé de dónde soy, les dirá el Señor. Por lo cual, muchas de las personas de la iglesia que no están caminando rectamente ni que tampoco caminan ordenadamente en los caminos del Señor, lamentablemente se van a quedar. Si uno dijera el porcentaje, la Biblia dice 10 vírgenes, y de esas 10 vírgenes, ¿cuántas estaban apercibidas? Solo 5, significa la mitad. Y la mitad no estaba percibida, por lo cual esa mitad que no estaba percibida va a tener que encontrarse y sufrir la consecuencia de enfrentarse al anticristo. El anticristo va a venir en la etapa de la gran tribulación. Una gran tribulación es un proceso de 7 años que va a pasar. Está compuesto en 2 periodos de 3 años y medio y 3 años y medio. Y en ese periodo, primer periodo de los 3 años y medio primero, es donde el anticristo va a generar paz mundial en todo el mundo y va a lograr una economía sana en todas las naciones, y va a lograr unificar el dinero, y va a lograr también, dentro de las profecías que están marcadas, que todas las personas van a tener que marcarse con la marca de la bestia. Seguramente habrá escuchado el número del 666, seguramente en alguna película, en alguna historia o en algún momento de su vida alguien le habrá hablado del 666. Bueno, ese 666 va a venir en la época del anticristo, porque él va a ser el que va a imponer este número sobre la ciudad o sobre la sociedad, y no va a ser un número físicamente sobre las personas, sino que va a ser más bien un chip que va a ser colocado, implantado en la mano derecha o en la frente de las personas, y con ese chip van a rastrear a las personas, van a controlar a las personas y van a saber qué compra, qué vende, si trabaja o no trabaja. Todas las personas van a tener que estar metidas dentro del sistema para que esto funcione de esta manera. Por lo cual, el sistema de este último tiempo va a ir cada día más orientándose hacia esto que estamos viviendo. En este proceso del encuentro
al tiempo final, uno tiene que mirar que la iglesia ya está entrando en los tiempos finales. Ya estamos como iglesia viviendo los últimos tiempos. Y dentro de esos últimos tiempos que vamos a vivir, la iglesia va a enfrentar lo que se llama la apostasía. No vendrá este personaje sin que antes venga la apostasía. Y ahora vamos a leer versículos bíblicos para que usted vaya con una buena base bíblica en su conocimiento. Y cualquier versículo que por ahí se le pase o no lo pueda captar, igual los vamos a poner en la pantalla, pero los mensajes están todos grabados y después los puede revisar de vuelta en el Face de la iglesia, Iglesia Renacer de Plotier, y allí los puede captar y los puede reescuchar si así lo necesita. Dice la Biblia respecto del anticristo en 2 de Tesalonicenses, si usted puede buscar allí, 2 de Tesalonicenses, está esta historia, y parte de esta historia está allí en ese libro, y justamente está el apóstol Pablo tratando de enseñarnos, sacarnos las dudas sobre este hombre de pecado. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12, y dice así el apóstol Pablo: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al fin que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando este inicuo se manifieste, la Biblia está enseñando que va a venir con un gran poder milagroso, es decir, que va a hacer milagros, van a haber muchos milagros de parte de su mano, y esto pronto se está para manifestar. Este personaje de la historia, dice la Biblia, que se va a oponer a todo lo que se llame Dios y todo lo que sea objeto de culto, y se va a llamar a sí mismo como que Él es Dios, y se va a hacer adorar como si Él fuese Dios. Y todo aquel que no lo quisiera adorar o que no lo quiera adorar, entonces lo va a perseguir, lo va a matar, lo va a quemar, lo va a decapitar o lo va a descuartizar. Es parte de lo que está profetizado. Por lo cual, la iglesia que se quede en el tiempo va a tener que enfrentar el martirio y la muerte para alcanzar la salvación. Es decir, que va a haber posibilidad de salvación después que exista el arrebatamiento. Nada más que la posibilidad de salvación va a ser mucho más difícil, porque va a haber que morir por Cristo, va a haber que entregar la vida por Cristo y va a haber que enfrentar al anticristo. Dentro de las propuestas económicas va a ser que toda persona tiene que llevarse la marca, desde los niños, los adultos, los jóvenes, toda persona tiene que ponerse la marca de la bestia, y quien no se coloque esa marca va a ser perseguido y ejecutado. Y a través de esa marca va a poder comprar, vender, conseguir trabajo, y decir, todo va a ser solamente a través de la marca. Por lo cual, para que esto suceda, el dinero tiene que desaparecer de esta tierra, y tiene que existir solamente el dinero digital. Y al existir solamente el dinero digital, fíjese que de a poquito nos van llevando a todos al dinero digital. Entonces hoy ya poco dinero se mueve en la calle, la mayoría trabaja con tarjeta de crédito, con con aplicaciones bancarias, está trabajando con débito de su cuenta, y van de esa manera eliminando el dinero físico, para que de esa manera el dinero físico se elimina
y cuando se elimine totalmente el dinero físico, que ya no exista más dinero físico, nadie va a poder tener dinero, y si no tiene dinero no puede comprar ni vender nada, a no ser que usted tenga dinero digital o una cuenta bancaria. Finalmente las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito se eliminan del mercado y va a quedar solamente una marca o un chip que le va a permitir a usted a través de ese chip comprar, vender, atenderse en un hospital, estar en el sistema, cobrar su jubilación. Y ya hemos hablado de esto, cómo va a sobrevivir la gente, cómo va a ser para sobrevivir fuera del sistema. Porque toda persona que quiere ser salvo no tiene que estar en el sistema del último tiempo para poder salvarse. Es decir, la propuesta es, ¿usted quiere comer? Bueno, si quiere comer, márquese. ¿Quiere ir al hospital? ¿Quiere ir al hospital? Márquese. Entonces, ¿cómo va a sobrevivir la gente para ser salva? Este va a ser el gran problema. Por eso dice la Biblia, huyan a los montes, huyan al desierto. Es decir, que la única manera de poder sobrevivir va a ser vivir en los campos, vivir en el desierto y tratar de salvar de tal manera de comer lo que encuentre, o plantar o sembrar lo que usted encuentre en el campo, y de eso va a tener que sobrevivir. Bueno, esperamos que la iglesia pueda irse con el Señor, y que usted, si pertenece o cree que pertenece a la iglesia, esté a cuenta con el Señor, para que al tocar la final trompeta usted sea arrebatado con el Señor y se encuentre con el Señor allí en el aire para estar en las bodas del Cordero. Amén. Pero si de repente suena la trompeta y usted se quedó, tiene que saber qué es lo que va a pasar. Por eso le estoy predicando esto y enseñando esto, no para asustarlo, pero sí para que usted sea consciente de lo que va a pasar sobre la humanidad entera. No va a ser algo que va a pasar solamente sobre un grupo de gente o sobre una provincia o un país, sino que va a pasar sobre todo el mundo entero, esto que le estoy mencionando en este instante. Muy bien, este hombre de pecado dice que vendrá por advenimiento de Satanás. Satanás le va a dar el poder. Satanás va a tener en sus manos, va a tener el poder de hacer milagros, de atraer a la gente, de captar, el poder de los reyes. Este personaje, dice la Biblia, lo menciona, que va a salir de la Comunidad Europea, por lo cual va a ser uno de los 10 reinos de Europa, de esos 10 reinos de Europa que se van a unificar en el último tiempo, para poder reconstituir nuevamente el Imperio Romano, que es lo que está profetizado en el libro de Daniel. De esos 10 reinos se va a levantar un reino aparte de esos 10, y ese reino pequeño, un cuerno pequeño, lo menciona la Biblia de esa manera. Dice, va a tirar 3 reinos de esos 10 y se va a establecer sobre todos, y los otros reyes le van a dar el poder. Y eso significa un personaje con el poder absoluto, y ya se está hablando de ese tema. Dígame si no se está hablando en la Agenda 2030, se está hablando de unificar el poder a nivel mundial. Por lo cual nosotros no estamos muy cerca, y tal vez nos toque a nuestra generación vivir o estar a la víspera de este acontecimiento. En estos primeros años de acontecimiento, lo que va a lograr es establecer la paz mundial. La paz mundial. Hoy estamos lejos de la paz mundial, pero porque la misma Biblia tiene profetizado que los dolores de parto o los dolores previos a que este acontecimiento sea, dice hablar guerras, rumores de guerra, va a haber terremotos, maremotos, y va a haber toda clase de pestes y calamidades, hambre, destrucción y muerte. Dígame si no está sucediendo ahora que están despertándose los terremotos en distintos lugares, y hasta simultáneamente están habiendo terremotos en distintas partes del mundo, ¿no? Y esto es lo que nosotros vamos a tener que vivir como principio de dolores, y esto sí lo va a vivir la iglesia, y nosotros vamos a estar sufriendo estos principios de dolores y estos principios de sufrimiento que van a venir antes de la venida de este personaje. La venida de este personaje no va a venir sin advenimiento, significa que no va a venir sin aviso, sino que va a venir como si fuese un gran... Vio que los tsunamis, cuando viene un tsunami, lo primero que viene es una ola grande, y luego comienza a venir otra ola más grande, y luego una ola muchísimo más grande que destruye todo. Entonces, esto va a ser muy parecido, va a venir lo que se llama el misterio de la iniquidad, por lo cual el misterio de la iniquidad significa que van a levantarse diferentes corrientes de iniquidad que van a tratar de engañar a muchos cristianos, a muchas personas. Y hoy estamos viviendo, sufriendo como iglesia el gran ataque de muchos personajes que lo que están haciendo es más bien destruyendo, ensuciando el evangelio de Jesucristo. Y esos personajes vienen con una función que específicamente la función es de destruir
a los que creen en la fe y ser piedra de tropiezo para que no puedan creer. Incluso parte de su función es ensuciar el Evangelio para que la gente se escandalice del Evangelio de Jesucristo. Por eso la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Por lo cual la iglesia va a tener que enfrentar en su interior una lucha y una batalla de doctrina, una batalla de convicciones, una batalla profunda de vivir la palabra de Dios contra otro que te va a ofertar un evangelio de oferta mucho más barato. Y ya estamos escuchando ese evangelio de oferta en muchos lugares, un evangelio que lo único que apunta es a la prosperidad, a la bendición, a que el ser humano todo le va a ir bien. La Biblia dice que los que aman a Dios, dice que no les va a ir bien, sino que vamos a sufrir y vamos a pasar por tribulaciones y calamidades, pero el amor al Señor nos va a hacer renunciar a todo en esta tierra. Entonces cualquier evangelio que tenga un mensaje distinto al que Jesús predicó, es el evangelio del anticristo. Por lo cual esto está enseñando que esta aparición del anticristo va a venir con diferentes oladas. Ahora vamos a ir leyendo en la Biblia las diferentes doctrinas que se van a ir predicando a través de esta personaje. En el libro de Daniel aparecen otras características que es Daniel 11:36, si lo pones en pantalla, Daniel 11:36, va a ser una persona que va a hablar con arrogancia y con blasfemia, dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, dice, porque lo determinado se cumplirá. Dios le va a permitir que se engrandezca, que se envanezca y le va a permitir que hable grandes cosas. Va a ser muy elocuente este personaje. Va a ser una persona muy elocuente, muy capaz y va a convencer a muchas personas, porque el poder no lo va a recibir a la fuerza, sino que lo va a recibir por voluntad del pueblo. Primero va a ser un gobierno democrático el que se va a establecer, pero luego se va a convertir en una terrible dictadura del tiempo final. Por lo cual va a recibir el gobierno en forma voluntaria de mano de los reyes. ¿Por qué? Porque también está profetizado que van a salir demonios y que van a engañar a los reyes de esta tierra, a los 10 reyes que van a dominar finalmente el último movimiento de la tierra. Y estos reyes voluntariamente le van a otorgar todo el poder, se lo van a dejar en sus manos, porque los demonios van a atormentar sus mentes y le van a incitar a que hagan este acto de voluntad. Entonces no va a recibir el reino a la fuerza, sino que lo va a recibir por voluntad de las personas. Lo van a convertir en rey. Para que esto suceda, antes tiene que existir caos. El caos. Y él viene a proponer paz. Pero antes tiene que haber caos. Así que tiene que seguir existiendo los rumores de guerra y cada vez atentados, luchas como están sucediendo hoy en España, problemas con la energía eléctrica, problemas de bombas, digamos, que explotan en diferentes lugares donde hay gente, autobombas que van a generar mucho caos en las personas. Y al generarse mucho caos en las personas, lo que va a la gente buscar que alguien les dé la solución. Y aquí donde va a aparecer este personaje ofreciendo la solución, que alguien les dé la solución que ellos necesitan. Entonces este personaje que va a aparecer dice que va a tender a cambiar las leyes y también va a querer cambiar los tiempos. Entonces va a tender a hacer cambios en las legislaciones de los países, una legislación mundial que va a apuntar hacia eso. Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo, los 3 primeros años y medio que habla la Biblia, donde va a aparecer en los tiempos de la gran tribulación. Muy bien. Este hombre tendrá la potestad de parte de Dios, que Dios le va a dar el permiso para que ataque a los santos. Es decir, que ¿cuáles son los santos que va a atacar? Va a atacar a esos creyentes que se van a quedar aquí en la tierra y que no van a ser arrebatados en el arrebatamiento que va a llevar a la iglesia con el Señor. Esas personas que se queden son los santos que mencionan acá. Entonces va a tener el poder otorgado por Dios para atacarlos y vencerlos.
Pero dice que los santos van a ser ayudados por pequeños milagros, de tal manera que va a haber una persecución y Dios va a hacer pequeños milagros en diferentes lugares para socorrer a su pueblo, para que pueda sobrevivir y para que pueda predicarle a la mayor cantidad de gente posible para que entre en la salvación. ¿Está entendiendo? Este periodo de 7 años no es un periodo para los gentiles. Para que entiendan los que no conocen de este tema, los gentiles son todos los que no son judíos. Es decir, que si usted no es judío, usted es gentil. Entonces, es un periodo para los judíos, los 7 años. El tiempo de los gentiles de salvación y de gracia para los gentiles es hasta el día del arrebatamiento. El día que el Señor arrebata a la iglesia, allí se acabó el tiempo para los gentiles. Es decir, que ya no está más la gracia de Dios y la posibilidad gratuita, fácil y liviana para volver a Cristo. Hasta ahí terminó el tiempo de los gentiles. A partir de allí es el tiempo de los judíos. Por lo cual Dios tiene un tiempo destinado a su pueblo Israel. No es que va a ser un tiempo fácil para Israel, es todo lo contrario. Va a ser un tiempo de batallas y tribulaciones para Israel también. Pero este anticristo no solo se va a oponer y va a perseguir a todos los que adoren a Dios, sea cual sea la religión, sea cual sea su creencia, igual lo va a perseguir, porque lo único que va a permitir es que se lo adore a Él, como si Él fuera Dios. Y va a incitar a las naciones a atacar a Israel. Por eso dice la Biblia, cuando veáis Jerusalén rodeada de los gentiles, entonces llegó el fin. Por lo cual Él va a incitar a las naciones a luchar contra Israel. Y va a cercar a Israel de naciones, de tal manera que va a incitar a un movimiento que va a generar la batalla de Gog y Magog, en lo cual va a ser un movimiento que va a movilizar tropas desde el norte, desde China y de Rusia, las va a movilizar para que atraviesen el río Éufrates, que la Biblia está profetizado que se tenía que secar para que pase el gran ejército, y ya el río Éufrates se está secando. Si usted escucha noticias de los tiempos finales, va a saber que lo que estoy diciendo es verdad. Ese ejército va a pasar por el río Éufrates para atacar a Israel. Cuando llegue ese momento que va a atacar a Israel, entonces Israel va a clamar a Jesucristo. Y Jesucristo va a descender a salvar a su pueblo. Y eso es lo que se llama la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo desciende en forma personal, en un caballo blanco, y viene a salvar a su pueblo Israel, y dice la Biblia, entonces todo Israel, el remanente que quede, todo Israel será salvo. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Antes de que esto suceda, Dios tiene que levantar 2 personajes que son los 2 testigos. Es un personaje bíblico que está en el libro de Apocalipsis, que muchas veces no se sabe quiénes son exactamente, pero por lo que está descrito en la Biblia podemos determinar que parte de esos personajes son Elías, porque dice la Biblia que antes que venga el día final, Elías vendrá, ya que Elías no gustó la muerte, sino que fue arrebatado por el Señor y su cuerpo no pasó por la muerte. Esos 2 personajes tienen que descender, y otro personaje, el cual se supone que es Moisés, que a la vez fueron los 2 personajes que cuando Jesucristo tuvo la transfiguración en la cruz, se encontraron con Jesucristo en la transfiguración en la cruz, y allí el apóstol Pedro decía, hagamos 3 enramadas, una para Pedro, otra para Elías y otra para nosotros. Y Jesús le miró y le dijo, Pedro no sabe ni lo que habla, porque Pedro estaba obnubilado con la gloria que veía. Esos personajes van a aparecer ahora allí en la gran tribulación para predicarle, para que puedan salvarse los 144.000. ¿Han escuchado alguna vez de los 144.000? Bueno, lo que he escuchado es mentira, porque son los testigos de Jehová que se andan promocionando como si fueran ellos los 144.000. Y los 144.000 son judíos. 12.000 de cada tribu, 12.000 por 12.000 son 144.000. Son judíos que en el último tiempo, en el tiempo de la gran tribulación, van a convertirse a Dios por la predicación de los 2 testigos. Así que si alguno se atribuyó a sí mismo el número de 144.000, yo pertenezco, es un mentiroso, porque no es de esta época, es de la época de la gran tribulación. Ahora bien, esos 144.000 se van a convertir en evangelistas, que van a tratar de evangelizar y predicar para que el evangelio sea conocido en todos los rincones de la tierra.
Es decir, que no solo van a salvarse esos 144.000, esos judíos, sino que van a predicar para que el evangelio se conozca en toda isla, en todo lugar. Y luego va a salir también un ángel del Señor que va a proclamar por los 4 vientos, va a predicar el evangelio para que el mayor número de personas entre. Esto es antes que venga la segunda venida del Señor. Todo eso va a suceder antes de la segunda venida del Señor. Volviendo al personaje del anticristo. El anticristo es un personaje que el libro de Daniel lo menciona de esta manera. Seguimos leyendo Daniel. Dice Daniel 7:21, dice: y venía yo en este cuerno y hacía guerra contra los santos y los vencía. Y Apocalipsis 13:7 y 8 dice: y se hará adorar por todos los moradores de la tierra. Y Apocalipsis 13:8 dice: perseguirá a quien no lo adore. Perseguirá a quien no lo adore. Por lo cual él va a perseguir a toda persona que no lo adore y que no se deje marcar con esa marca de la bestia. Pero Dios le va a dar el poder para vencer. Pero Apocalipsis 12 dice: ellos, refiriéndose a los santos que queden, le han vencido menospreciando su vida y muriendo. Por lo cual toda persona que quiera salvarse en la gran tribulación, la única forma de salvarse va a ser muriendo en el nombre de Cristo. Amén. A algunos le cuesta llegar a la iglesia en esta época de gracia. Imagínense si va a tener la capacidad de morir por Cristo. No tiene ni la voluntad de servir a Dios, y pregúntese si va a tener la voluntad de morir por Cristo en esa época. Algunos no leen la Biblia ahora. Imagínese si va a poder enfrentar usted al anticristo con todo el poder de los demonios y de Satanás. Si lo va a poder confrontar. Por eso le hablo para que usted sea consciente. Porque si usted no es consciente de la venida del Señor, usted va a vivir como si el Señor no viniera. Y cuando venga se va a quedar. Pero si es consciente de la venida del Señor, usted va a velar y orar. Para que cuando venga el Señor, usted sea arrebatado y se vaya con el Señor. Amén. Yo me quiero ir con el Señor, por lo cual quiero mantener mi vida en santidad, quiero velar, quiero orar y quiero mantenerme limpio para encontrarme con el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. ¿Cuántos dicen me voy con Él? A ver. Ojalá Dios quiera. Amén. Alabado sea el Señor. Va a tener la apariencia de Cristo. Apocalipsis 13:13. Colócalo en la pantalla, por favor. De ahí en adelante dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues ese es el número de hombre y su número es 666. Bueno, este anticristo impondrá la marca de la bestia, que ya le expliqué anteriormente cómo iba a ser este tema. Muy bien, a partir de aquí nosotros tenemos que ir comprendiendo, estar bien atentos a lo que pasa en Israel y Medio Oriente, y bien atento a lo que pasa en Europa. En la doctrina musulmana se está esperando un califa, el último califa que va a unificar las tribus. Y el último califa que ellos esperan, que va a unificar las tribus, es justamente la descripción del anticristo. El último califa que esperan ellos. Así que posiblemente tenga la posibilidad de ser ese personaje, el anticristo, un musulmán, como el último califa. En el odio hacia Israel y la unificación de Medio Oriente con China y con Rusia, de donde dice la Biblia del norte van a descender estos reyes del gran ejército. Entonces tenemos entendiendo de esa manera cómo se va a manifestar y cómo va a ser la invasión a Israel y por qué lado va a venir la invasión de Israel.
Mirando todo esto, nosotros tenemos que ir comprendiendo y prestar mucha atención a lo que pasa en Medio Oriente y ver lo que está sucediendo a nivel mundial. De cómo las potencias hoy están entrando en luchas, en batallas, porque estos principios de dolores que tienen que manifestarse. Otra de las características que menciona acá Apocalipsis, Daniel capítulo 12:11, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Es decir que él va a tener que hacer algo, que me faltó leerlo allí, 11:31, colócalo por favor. 11:31 de Daniel. Dice así, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora y reinará 1290 días. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, Jesús lo mencionó esto. ¿Qué es esa abominación desoladora? La abominación desoladora justamente se menciona a un rey que en la época de Daniel profanó el templo de Israel sacrificando un chancho sobre el templo de Israel, porque para el judío el chancho es un animal, digamos, inmundo y no se puede sacrificar en el altar. Y lo que hizo este rey, Antíoco Epífanes, fue sacrificar el chancho para ensuciar. Bueno, esa historia se va a volver a repetir con el anticristo. El anticristo tiene que entrar al templo de Israel, que no existe ahora, y en el templo de Israel tiene que sacrificar nuevamente un chancho en el templo de Israel. Es decir, que él, en la mitad de la tribulación, exactamente en la mitad de la tribulación, él va con las tropas a entrar y tomar control del templo de Israel y se va a establecer allí y se va a hacer a sí mismo como sumo sacerdote y va a sacrificar un chancho para que se cumpla esta profecía. El templo de Israel todavía no existe porque hay un problema que justo donde tiene que ir el templo de Israel está la mezquita de Omán con la cúpula de oro. Es decir que para que eso se corra y se pueda construir el templo de Israel, o Israel tiene que mandar una bomba y destruir eso y establecer el templo de Israel y se armaría la guerra en Medio Oriente instantáneamente, o tendrá que venir un terremoto y destruir esa mezquita para que luego Israel pueda construir el templo. Pero, noticia de último momento, se ha establecido el sumo sacerdote. Es decir, que no había sumo sacerdote en Israel desde la época de que se destruyó el templo, el año 70 después de Cristo. Y ahora el pueblo de Israel ha elegido al sumo sacerdote. Ya tiene elegido al sumo sacerdote con todas sus ropas sacerdotales, con todos los utensilios, con la mesa del pan, con el propiciatorio, todo ya está preparado para cuando esté listo el templo. ¿Cuánto tardarían en construir un templo? 3 días. ¿Se acuerda que el Señor profetizó que en 3 días lo reconstruiré? Él hablaba de su cuerpo y hablaba de la resurrección de los muertos, pero ahora se está cumpliendo que Israel ya tiene todo listo para establecer el templo en 3 días. Es decir, que se destruye la mezquita y en 3 días se levanta el templo. Ya está todo prefabricado. Entonces, no estamos tan lejos, por si usted piensa que me quedan 100 años. No estamos tan lejos. Estamos en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, que todo esto que está escrito en la Biblia, que lo leímos por muchos años, ahora nosotros lo veamos en la televisión. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, cuando veamos que estas cosas suceden, dice la Biblia, erguíos, que significa pararte firme, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Entonces nosotros tenemos que estar contentos y felices que el Señor viene a buscar a su iglesia. Amén. Alabado sea el Señor. El anticristo, otra de las características que va a tener, será homosexual. Dice Daniel 11:37, y el Dios de sus padres no hará caso ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Por lo cual va a ser alguien que va a ir con la temática del último tiempo, y él va a ser homosexual. No va a amar al amor de las mujeres, sino que va a ser una persona que no va a amar a las mujeres, va a ser un homosexual, el anticristo.
para que usted lo tenga en cuenta cuando los personajes se empiecen a manifestar. Bueno, alabado sea el Señor. Dice otras cosas. Honrará al Dios de las fortalezas, Daniel 11:38, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Lo que va a hacer, va a adorar al Dios de la guerra, un Dios que todavía no se lo adora, y él va a honrar a ese Dios, y ese Dios le va a dar el poder para controlar y dominar los poderes de esta tierra. Ese Dios básicamente es un demonio, básicamente, no es otra cosa que eso. Alabado sea el Señor, porque el Señor reina. Amén. Todo esto ya está profetizado, todo esto ya está escrito. Dice, ni una tilde ni una jota pasará, todo se cumplirá, dijo el Señor. Dios no perdió nunca el control de la historia, nunca perdió el control de lo que pasa socialmente, ni políticamente, ni mundialmente. Dios siempre tiene, digamos, el control de todo el universo. Por lo cual, si esto sucede es porque Dios quiere y permite que suceda. A Dios nada se le escapa, ni este personaje va a hacer algo fuera de lo que Dios le permite hacer. Dios, si le da el poder para vencer a los santos y los puede vencer, es porque Dios le dio el poder, no porque Él tenga poder. En Tesalonicenses dice, hay al presente quien lo detiene, hay al presente quien lo detiene, y cuando éste sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Y lo repite 2 veces en Tesalonicenses, los versículos que leímos al principio. Y ese hay el presente, ¿quién lo detiene? Ese presente es, yo tengo 2 conjeturas respecto a ese, ¿quién lo detiene? Y la primera conjetura es que la iglesia es la que detiene. La iglesia en este momento es el único organismo en el mundo que apunta a defender a la familia. Es el único organismo en el mundo que apunta a defender la heterosexualidad. Es el único organismo en el mundo que defiende a los niños contra el abuso sexual. El abuso sexual, la pedofilia y toda manifestación que tiende a destruir la sexualidad de nuestros hijos. En la Agenda 2030 de Europa, una de las cosas que apuntan ellos a sexualizar a los niños desde los 4 años y permitir a los niños de 6 años que elijan con quién quieren tener sexo. Eso está en la agenda de Europa, que están ahora discutiendo a ver si lo pueden aprobar o no lo pueden aprobar. Para que usted entienda la lucha que tenemos. Y en esa lucha que tenemos es donde la iglesia tiene que ponerse firme. Pero cuando al presente el que se opone sea quitado de en medio, cuando la iglesia sea arrebatada, no va a haber quien se oponga. Entonces va a poder hacer lo que quiere. Por eso digo, una de las conjeturas es esta. La segunda conjetura es que es el Espíritu Santo que está con la iglesia. Porque el tiempo de la gracia va a ser hasta el arrebatamiento, hasta donde el Señor se lleve a su iglesia a la presencia del Señor en el cielo para estar con el Señor. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Bueno, perdón la gente nuevita que hoy vino por primera vez. Bueno, se van a encontrar con este mensaje, pero este mensaje quiero que les abra los ojos, les haga entender que estamos en los tiempos finales y que usted también tiene que prepararse. Porque esto no solo es para la iglesia, es para todo el mundo. Así que si usted no tiene el conocimiento de Cristo, bueno, empieza a buscar a Cristo y empieza a prestar atención a lo que dice la Biblia y a prestar mucha atención a los tiempos finales, que son tiempos que los vamos a tener que enfrentar. Entonces necesitamos estar atentos a lo que viene y lo que viene va a venir. Alabado sea el Señor. La Biblia menciona también el espíritu del anticristo. Primera de Juan 2, 18 al 26. Capítulo 2, versículo 18 al 26. Pero voy a leer 18 y 19 nada más. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Bueno. Aquí encontramos un pasaje profético que dice que hay muchos anticristos en plural. Esto significa que el misterio del anticristo se va a manifestar donde van a aparecer primero muchos falsos profetas predicando que van a ser anticristos. Esto que menciona el libro de Primera de Juan. Y que van a profetizar y van a predicar ciertas doctrinas, y ahora se las voy a mencionar. Doctrinas equivocadas, que lo único que quieren esas doctrinas es profanar la santidad de la iglesia.
Porque el fin de estos anticristos es justamente confundir, traer confusión, traer escándalo y traer persecución a la iglesia. Entonces, estos anticristos que menciona acá, dice, salieron de nosotros. Es decir, ¿de dónde van a salir? ¿Del mundo? De la iglesia van a salir. Y dice, para que el mundo sepa. Entonces, parte de estos personajes que van a salir de la misma iglesia van a escandalizar a la iglesia. La iglesia va a ser escandalizada, la gente se va a escandalizar a la iglesia por las cosas que pasen dentro. Y dígame si ya muchas personas no se escandalizan de la iglesia. Pero la Biblia habla, el que persevera hasta el fin y el que sea santo se va con el Señor. Así que pase lo que pase alrededor suyo, lo único que tiene que preocuparse usted es perseverar hasta el fin y mantener su vida en santidad para poder irse con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. No importa lo que pase alrededor suyo, no importa quién caiga, no importa lo que digan, no importa si lo que predican, lo que practican, lo que importa es lo que dice la palabra del Señor, a lo que usted tiene que estar atento. Amén. Va a haber mucha confusión, le voy aclarando, para que entienda lo que va a vivir el tiempo final. La Biblia menciona allí, le voy a mencionar algunas cosas. El que niega que Cristo vino en carne, el que niega al Padre, el que niega al Hijo, el que niega la Trinidad, esas personas pertenecen al anticristo. Los que practican la doctrina de Balaam, Apocalipsis 22:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam es la doctrina de la prosperidad que hoy tenemos tan a boga en nuestras comunidades, donde vienen profetas que todo lo que te profetizan tiene que ver con plata. Y para que te vaya bien te van a pedir, ¿qué te van a pedir? Plata, exactamente. Entonces, esto que hoy tenemos a boga y que se ve por todas las iglesias apostólicas o pseudoapostólicas predicando, tiene que ver con la doctrina del tiempo final. Entonces, la doctrina de Balaam, y una doctrina que donde él cobraba por profetizar. Entonces, cuando alguien te cobra por profetizarte, esa es doctrina de Balaam. Y lo que provocaba esta doctrina era justamente hacer que la gente comiera cosas sacrificadas a los ídolos, cosa que para los judíos y para los cristianos está prohibido. Dice, y a cometer fornicaciones. Entonces habla de una doctrina de libertinaje, que se vuelve a repetir en los próximos pasajes también. La doctrina de Jezabel, la segunda doctrina, Apocalipsis 2:22. A cometer fornicación y comer sacrificado a los ídolos. Dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. No es en vano que hoy se levanten tantos movimientos proféticos. Pero aquí menciona una mujer, Jezabel, que lo que va a enseñar es a fornicar. Es decir, personas que van a meter dentro de las iglesias inmoralidades sexuales, dentro de las iglesias. Van a meter una permisividad en los matrimonios y una permisividad en los jóvenes, como que todo está bien hacer mientras se haga por amor. Esta es la doctrina que se va a meter, infiltrar en la iglesia para destruir y escandalizar y destruir la santidad del pueblo de Dios. Así que si usted está viviendo en fornicación y está tranquilo, es porque usted está escuchando la doctrina de Balaam. Si donde usted va nadie le predica que eso es pecado, es porque usted está escuchando la doctrina de Balaam. En esta iglesia yo le tengo que predicar que la fornicación y toda impureza sexual es pecado. Y que el que practica tales cosas no entra al reino de los cielos. ¿Para qué le voy a engañar? Porque usted va a estar dentro de las 10 vírgenes pensando que se va con el Señor. Y si yo le engaño, le estoy predicando una mentira. Y la verdad es esta, que ninguna persona fornicaria entrará al reino del cielo, ningún mentiroso entrará al reino del cielo, ningún homosexual entrará al reino del cielo, ningún afeminado entrará al reino del cielo. Esta es la verdad que dice la Biblia, no la que digo yo, la dice la Biblia. Entonces yo tengo que predicar lo que dice la Biblia. Por más que usted me condene, por más que usted me llegue a denunciar como que yo le discrimino, yo le estoy predicando lo que dice la Biblia. Así que si usted quiere ir al cielo, haga lo que dice la Biblia y va a llegar al cielo. Pero hay otra doctrina que tal vez te va a entretener en una iglesia, pero no te va a llevar al cielo. Estas son las doctrinas que van a venir de demonios, dice la Biblia, en los tiempos finales. Otra doctrina que dice los nicolaitas.
Apocalipsis 2:15 dice, también tienes los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Una doctrina que promueve la inmoralidad sexual, una doctrina agnóstica, liberal, y se enfoca en el disfrute del placer carnal y en el falso libertinaje, que Dios te hizo libre y en esa libertad podés hacer lo que quieras. Si usted escucha a algún creyente hablar así, es porque ha escuchado la doctrina de los nicolaitas y la ha metido en su corazón, pero dice Dios, yo la aborrezco, dice Dios. Yo la aborrezco. Dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, dice Dios, te vomitaré de mi boca. Así que Francesca, bienvenida a la iglesia y te trajo Dios, trajo a través tuyo mucha gente para que escuche este mensaje. Alabado sea el Señor, amén. Una predicadora va a ser, alabado sea el Señor. Judas también nos menciona tres cosas. Tres manifestaciones. Judas capítulo 1, versículo 11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Tres personajes bíblicos del Antiguo Testamento, Caín, Balaam y Coré. Caín fue el que mató a su hermano y Caín lo mató por un problema religioso, porque la ofrenda del hermano, Dios le agradó más que la ofrenda de él. Es decir, que ¿de dónde va a salir ese problema? Es decir, problemas religiosos dentro de la iglesia que por celos van a matar a sus propios hermanos. Balaam, que también era un religioso, que profanó su religión por plata. Y Coré, que justamente también era un religioso. Y Coré es la rebelión de Coré, que se opuso a Moisés y terminó, ¿en qué terminó Coré? En que Dios abrió la tierra y descendió al infierno. Como juicio, él, sus hijos, su esposa, su nuera y toda su familia, todos descendieron al cielo. Cuando Moisés dijo, córranse todos, se corrieron todos y la tierra abrió su boca y descendieron vivos al Seol, dice la Biblia. Eso mismo es lo que viene para el tiempo final. Eso mismo, la lucha, la pelea, la batalla, y todo inicia dentro de las iglesias. Así que si usted encuentra en las iglesias gente que está desconforme, por eso es normal ver gente desconforme que termina diciendo, no, yo mejor me quedo en mi casa. Hay tantos problemas adentro, mejor me quedo en mi casa. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Es decir, que aunque hayan problemas, ¿dónde tenés que estar? En la casa del Señor. Vivir la sana doctrina, defender la sana doctrina y darte cuenta que muchos van a apartarse de Dios y porque estamos viviendo el tiempo de la apostasía. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. ¿Cuántos dicen me voy con Él? O me quiero ir con Él, mejor dicho. Dios le bendiga. Feliz cumpleaños, María David. Dios le bendiga mucho. Daniel 11, 32 y 33. Eso lo vamos a leer allí, por favor, colócamelo en pantalla. Daniel capítulo 11, mire qué lindo este pasaje. Versículo 32, dice así, con lisonja, esto es el anticristo, seducirá a los violadores del pacto. Eso significa que el anticristo con lisonja, así, halagos, con cosas así, palabras halagüeñas, va a tratar de conquistar a los que se alejan de Dios. Pero dice así, luego, el 32. Pero más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y esto es para nosotros. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y en despojo. Así que es un tiempo para esforzarse. Amén. Y los sabios, los entendidos, los maestros tenemos que enseñar. Así que discúlpeme si le molesta la palabra, pero es el costo que tiene que enseñar. Y enseñar significa enseñar la verdad, aunque duela, aunque parezca fuerte, aunque te asuste, mejor que entre al cielo asustado y no que te vaya al infierno contento. Entonces yo prefiero mejor darte la verdad, aunque te parezca chocante, pero vas a ir al cielo, si la crees y la seguís. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y seguimos el otro versículo. Daniel 12:10 dice así, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Dice,
pero los entendidos comprenderán. Dios lo que nos habla es que tenemos que ser limpios y entendidos y comprender el mensaje del Señor. Amén. Comprender el mensaje del Señor. La gente tiene que comprender el mensaje del Señor. Limpiar sus manos, limpiar sus vidas, limpiar sus obras, de tal manera que tu vida agrade a Dios. Y no importa la iglesia que vaya, hermano. No es una cuestión de esta iglesia o de la otra iglesia. No importa la iglesia que vaya. Usted tiene que limpiar sus manos, limpiarse de toda abominación, de toda idolatría, de todo engaño, de toda hipocresía, de toda mentira. Esforzarse. Esforzarse para actuar, significa actuar. Y actuar significa predicar, significa moverte, significa no quedarte quietito diciendo, bueno, no sé qué va a pasar. Actuar. Si estamos en un peligro hay que actuar. Hay que sonar la trompeta de alarma y decir, Cristo viene pronto. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? ¿Cree realmente? Entonces, si creemos, tenemos que predicar. Si usted cree que Cristo viene pronto y ve que su familia está en fornicación, en adulterio, está viviendo en cualquier cosa, tiene que predicarle. Porque si usted no le predica y usted sabe la verdad, significa que usted va a verlos irse al infierno porque nunca le dijo la verdad. Si usted ve a los jóvenes en las drogas, ve a los jóvenes en el engaño, en el robo y no los escarmienta, no les reprende, no les dice algo, porque tiene miedo que se ofendan, esos jóvenes van a ir al infierno, porque usted no actuó. Entonces Dios que nos manda, se levantará, se esforzará, el pueblo que conoce a su Dios, y actuará. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar. Alabado sea el Señor. Te invito a ponerte de pie, por favor. Y en esta reflexión que tiene que ver con lo que hemos escuchado de Apocalipsis, si alguno de los que está acá no está seguro que si viniera el Señor hoy, se va usted con el Señor, pero quisiera estar seguro, la única manera de tener seguridad es entregando nuestros corazones a Jesucristo. Esa es la manera de tener seguridad. Entregando, no solo entregando el corazón a Jesucristo, sino viviendo una vida de santidad. Entonces, si usted no tiene seguridad de salvación en su interior, yo te invito a entregar tu corazón a Jesucristo. Te invito a pedirle perdón al Señor por tus pecados y luego seguir un camino de santidad. Si usted quisiera entregarle su corazón a Jesucristo y recibirlo como el Salvador de su vida, entonces yo te invito que allí donde estás, tú levantes tu mano y le digas a Jesucristo, Jesús, yo te necesito en mi alma. Así levanta tu mano y dile así, Señor, yo te necesito en mi alma. Cerramos los ojos todos, cerramos los ojos. Tal vez seas una persona adulta, tal vez seas un joven, tal vez seas un niño que está acá. Pero si tú entiendes lo que estamos predicando, si tú estás entendiendo que Cristo viene pronto y que sin santidad nadie verá al Señor, si tú estás entendiendo ese mensaje, pero tú quieres irte con el Señor, yo te invito a levantar tu mano al cielo. Levanta tu mano al cielo y repite esta oración junto conmigo. Señor Jesucristo, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo te pido que laves mi corazón, limpia mi alma, limpia mi mente, limpia mis ojos, limpia mis manos, limpia mis pies, purifica todo mi ser. Señor, yo quiero agradarte, quiero ir al cielo, quiero salvar mi alma. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me fortalezcas, que me limpies, que santifique mi vida. Yo quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Quiero conocerte, quiero servirte en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Si tú has podido hacer esta oración con toda tu fe, Dios ha entrado en tu corazón, ha limpiado tu vida y te está dando la oportunidad de seguirle. Lo único que tienes que hacer luego es seguir
en los caminos del Señor. Obedecer al Señor, ordenar tu vida rápidamente. Cristo viene pronto. Cada vez estamos viendo más señales, más cerca su venida. Cada vez, cada noticia que yo voy leyendo y escuchando y voy siguiendo, me doy cuenta que todo va encajando, de a poquito se va acomodando para que todo esto suceda. Si el Señor viniera en este instante a buscar a su iglesia, a arrebatar a su iglesia, dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos con vida, en un abrir y cerrar de ojos. Así que imagínese cuánto tarda usted en abrir y cerrar sus ojos. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Y el gran problema va a pasar después. En un abrir y cerrar de ojos va a haber un gran estruendo y la iglesia desaparece. Pero la mitad. ¿Qué va a pasar después? Ahí donde muchas personas van a querer a buscar la Biblia, a ver qué va a pasar. Por eso le estoy predicando esto antes que pase. Para que usted sepa lo que va a pasar. Y si usted quiere irse con el Señor, viva una vida de santidad. Limpie su alma. Purifique el corazón. Está a tiempo, todavía está a tiempo. Estamos en el tiempo de la gracia, donde hoy Dios abre las puertas hasta que entre todos los gentiles más que puedan entrar. Dios quiere que entren en la gracia de Dios para que puedan salvar sus almas y cuando venga el Señor, irse con el Señor. Alabado sea el Señor. Mire, en la iglesia van a pasar muchos problemas. Acá, en otro lado, van a pasar muchos escándalos. Por lo cual no mire el hombre, no mire a las personas. Mire a Cristo. Ponga sus ojos en Cristo y no importa lo que pasa alrededor suyo, usted mire a Cristo, mire a Cristo. Porque Dios tiene todo esto en sus planes y Él quiere que la iglesia sea santa, sin mancha, sin arruga. Que los que predican el Evangelio vivan el Evangelio. Dios quiere que la gente se santifique más, se purifique más. Y dice, aún para esto hay tiempo. Aún para este tiempo. Dios está permitiendo que la iglesia purifique su alma. Alabado sea el Señor. Levante sus manos al cielo, por favor. Téngalas en alto allí. Y dígale al Señor con sus propias palabras, Señor, ayúdame a agradarte. Ayúdame a agradarte. A hacer lo que a ti te agrada, Dios. Ayúdame a servirte. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Alabado sea el Señor. Vamos a cantar una canción ahora, pero antes de esa canción yo quiero que usted se dé vuelta y abrace a la persona que está atrás, adelante y al costado y que le diga que el Señor te bendiga. Así, así. Abrácelo y dígale.